In Turchia c'è tanta rivalità, ci sono tanti canali, è una giungla praticamente, c'è tanta competizione. Por primera vez, el actor revienta la burbuja del glamour y admite lo que mucha gente susurraba. Una frase suelta en una entrevista desató una tormenta que nadie esperaba. Decir libido, cuando hablaba de las dinámicas entre protagonistas, se volvió titular, se volvió debate y se volvió crisis de imagen. Hoy vamos a desmenuzar por qué 4 palabras y el contexto en que fueron dichas pusieron a Can Yaman en el centro de críticas, pérdidas y reacciones públicas. Si esta historia te atrapó, deja un super thanks para apoyar al canal y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir los próximos episodios con las verdades que la prensa a veces trata de esconder. El problema comenzó en una entrevista pública, aparentemente común, en la que Can Yaman, ya acostumbrado a dar respuestas espontáneas y a hablar con humor sobre los bastidores, dejó escapar una frase que cambiaría completamente la percepción que parte del público tenía sobre él. Todo comenzó cuando el entrevistador preguntó sobre la química entre protagonistas, sobre por qué algunas parejas ficticias funcionaban tanto en pantalla y por qué otras, incluso con actores famosos, no lograban transmitir la misma conexión emocional. Era para ser una conversación ligera, técnica, casi rutinaria. Pero fue ahí, en esa pequeña brecha entre una pregunta y otra, que Can Yaman pronunció las palabras que se convertirían en el epicentro de una polémica internacional: para que haya buena química, es necesario que la libido sea alta. La frase fue dicha de manera natural, coloquial, casi como si estuviera conversando en los bastidores entre colegas de profesión. No hubo pausa dramática, no hubo intención de provocar, al menos no aparente. Habló con la tranquilidad típica de quien está acostumbrado a ser interpretado como carismático, osado y seguro. Solo que aquello que, en su cabeza, era una explicación directa sobre la energía entre 2 actores, en el oído de la audiencia sonó como algo completamente diferente. El término libido, cargado de connotaciones sexuales e interpretado muchas veces como algo demasiado íntimo para ser discutido en público, cayó como una bomba en un ambiente mediático que vive de la viralización y del recorte. El público no escuchó solo energía escénica, ni compenetración artística. Escuchó libido, escuchó deseo, escuchó atracción sexual. Y eso, en un escenario donde cualquier palabra puede ser aislada y amplificada fuera de contexto, fue suficiente para que Internet entrara en combustión. El vídeo con la declaración comenzó a circular inmediatamente, primero en pequeñas páginas de entretenimiento, después en perfiles de chismes en Instagram, TikTok, X, Twitter y YouTube. En cuestión de horas, la frase estaba recortada en pequeños clips, repetida sin parar, compartida fuera del contexto original de la entrevista. Esto hizo que el tono ligero que Can Yaman usó pareciera, en el vídeo editado, algo más serio, casi una confesión polémica. El público comenzó a interpretar no solo el sentido literal, sino lo que él quiso decir detrás de la frase. Y ahí surgió la gran controversia. Para mucha gente, la declaración sonaba como si el actor estuviera reduciendo la actuación, el profesionalismo y el trabajo de una actriz o compañero de escena a una especie de atracción sexual obligatoria. En los comentarios, surgieron cuestionamientos sobre ética profesional, respeto al compañero y madurez dentro del ambiente laboral. En un momento histórico en que las discusiones sobre acoso, consentimiento y conducta ética en el audiovisual ganan cada vez más espacio. Cualquier mención a deseo, atracción o sexualidad dentro de un set puede ser interpretada como abuso, objetificación o comportamiento inadecuado. La cultura también desempeñó un papel decisivo. En algunos países, hablar sobre libido en un contexto técnico es visto como sincero o hasta artístico. En otros, especialmente en sociedades más conservadoras, esto se vuelve inmediatamente una señal de vulgaridad, descuido o falta de profesionalismo. Como Can Yaman es conocido mundialmente y su base de fans incluye públicos muy diferentes entre sí, la palabra viajó a interpretaciones muy distintas, y muchas de ellas negativas. Además, la prensa,
siempre hambrienta de titulares llamativos. No perdió tiempo. Portales comenzaron a publicar títulos como Can Yaman habla que la libido determina la química con compañeros de elenco, actor turco causa polémica al relacionar atracción con asociación profesional, o aún, fans critican declaración controversial sobre libido. Cuanto más circulaban los titulares, más la gente interpretaba el comentario de forma sexualizada, creando una percepción que se alejaba totalmente del escenario más técnico que él parecía querer transmitir. Otro factor que agravó la situación fue el historial de Can Yaman como símbolo sexual internacional. Cuando una figura conocida por su atractivo sensual dice la palabra libido, el público automáticamente conecta esa declaración con la imagen que ya carga. La frase, entonces, pasa a ser interpretada como provocativa, insinuante y hasta egocéntrica, incluso cuando dicha de forma neutra. El público asocia la imagen al contenido y eso alimentó aún más el incendio. Con el vídeo viralizado, comenzaron a circular debates paralelos, estaba hablando de química escénica o admitiendo atracción real por alguna colega. Estaba insinuando que solo funciona con mujeres por las que siente deseo. Estaba sexualizando el trabajo de las actrices. Estaba reforzando estereotipos machistas dentro del medio audiovisual. Estas interpretaciones pasaron a ganar fuerza principalmente en comunidades digitales muy organizadas feministas. Críticos de medios, profesionales del cine, defensores de ética en el audiovisual que analizan minuciosamente cada declaración de famosos. Los argumentos variaban, pero un punto era común: la palabra libido, incluso si se usa técnicamente, es demasiado delicada para ser mencionada sin preparación de comunicación pública. Con el detonante formado, la repercusión creció aún más porque muchos medios comenzaron a reproducir solo el fragmento del vídeo, sin el contexto de la pregunta original. Esto transformó la frase en una sentencia suelta, interpretada como si fuera una opinión personal sobre cómo las mujeres deben actuar a su lado. La distorsión fue inevitable, al remover la pregunta. Se quita también la estructura que daba sentido al comentario. Y eso creó la impresión de que Yaman estaría hablando de forma ligera o hasta arrogante sobre la intimidad en escena. A partir de ahí, la frase dejó de ser solo una respuesta mal formulada, y pasó a convertirse en material de análisis, memes, debates acalorados, críticas públicas y hasta discusiones sobre su conducta en otros proyectos. Lo que era una entrevista común se transformó en una tormenta mediática, mostrando cómo una sola palabra, especialmente cuando está cargada de connotaciones sexuales, puede salirse de control y volverse un símbolo de controversia. La palabra libido, que originalmente podría significar solo impulso vital, energía, entusiasmo artístico, ganó en las redes sociales una interpretación única: deseo sexual. Y una vez que esa interpretación dominó, nadie más estaba interesado en la explicación técnica. La opinión pública ya había juzgado, ya había reaccionado, ya había creado su propia narrativa. Y así, de forma rápida e irreversible, un comentario hecho sin intención maliciosa se transformó en el mayor detonante de polémica de la carrera reciente de Can Yaman. La repercusión no vino del contenido en sí, sino de la forma como fue capturada, editada, distribuida y reinterpretada en un ambiente digital que vive de exageros, escándalos y viralización. Ese fue el detonante. Una palabra. Un recorte. Una tormenta global. Tan pronto como el fragmento de la entrevista de Can Yaman comenzó a circular, la repercusión fue instantánea y tomó proporciones nacionales e internacionales. La frase sobre libido, dicha inicialmente en tono desenfadado, rápidamente fue transformada en titular por las columnas de celebridades, perfiles de chismes y plataformas que analizan el comportamiento de figuras públicas. Muchos periódicos interpretaron la declaración como inadecuada, sugiriendo que el actor estaba reduciendo la química profesional entre protagonistas a un elemento físico-sexual, algo especialmente sensible en un momento histórico en que las discusiones sobre consentimiento,
respeto en el ambiente laboral y representatividad femenina ganan cada vez más fuerza. En las redes sociales, el impacto fue aún mayor. El corte del vídeo pasó a ser compartido con diferentes leyendas, análisis y críticas. Para una parte significativa del público, la declaración de Can Yaman reforzaba una idea de objetificación, insinuando que la dinámica entre actores en un set dependería del deseo físico entre ellos. Usuarios argumentaron que el actor, al mencionar libido, habría tratado a sus compañeras de elenco como objetos de atracción y no como artistas. Este grupo también destacó que Yaman venía acumulando comportamientos impulsivos y declaraciones polémicas en entrevistas anteriores, y que esta frase sería una señal más de una postura arrogante o machista. La reacción entre celebridades también fue intensa. La actriz que fue mencionada durante la polémica reaccionó públicamente con ironía, afirmando que «está bien, entonces mi libido debe ser baja», demostrando claro incomodidad con el comentario. Otras artistas también criticaron la postura de Yaman, acusándolo de reducir la relación de trabajo a una dinámica sexual. Actores veteranos del país hablaron en entrevistas y redes sociales que era preocupante ver a un actor tan famoso expresar sus opiniones de manera tan superficial. Uno de ellos llegó a ironizar que, antes de preguntar sobre libido, sería más importante cuestionar si ciertas personas tenían cerebro para reflexionar sobre el trabajo artístico. Del otro lado de la situación, había una parte enorme del público, especialmente fans internacionales, que salió en defensa del actor. Este grupo afirmó que todo fue sacado de contexto, que la palabra libido fue usada de manera metafórica, significando energía creativa, intensidad escénica, vida, expresión y compatibilidad de trabajo. Para estos fans, Can Yaman había sido víctima de interpretaciones malintencionadas y de un mecanismo de medios que frecuentemente distorsiona declaraciones para generar polémica. Hubo debates acalorados entre el público, con largos hilos explicando que, en el vocabulario de actores, libido puede ser un término relacionado con la plasticidad emocional o presencia energética. Y no necesariamente algo sexual. Sin embargo, a pesar de estas defensas, la narrativa crítica siguió teniendo más fuerza. Influencers, columnistas y comentaristas de televisión ampliaron la discusión y pasaron a cuestionar no solo la frase, sino todo el comportamiento reciente de Yaman. La prensa local notició que, debido a la intensidad de la polémica, el actor dejó el país temporalmente, viajando al extranjero para despresurizar, según especulaciones de los medios. Cuando regresó, periodistas lo abordaron en el aeropuerto, preguntándole directamente sobre la famosa declaración. Visiblemente incómodo, afirmó que no quería decir nada más sobre eso en ese momento. Más tarde, en entrevistas formales, Yaman intentó aclarar el sentido original de la frase. Explicó que, en su visión, libido representaba intensidad emocional y compatibilidad artística, y que no había ninguna intención de sexualizar a las compañeras de elenco o minimizar su trabajo. Reconoció que la palabra fue mal elegida y admitió que no había previsto cómo sería interpretada cuando se aislaba de la conversación completa. También afirmó que aprendió que, como figura pública, cada palabra necesita ser calculada, pues puede ser recortada, distorsionada o amplificada. Al mismo tiempo, sectores de los medios continuaron alimentando la narrativa de la estrella que perdió el control. Destacando su temperamento explosivo y otras controversias antiguas que resurgieron con la polémica. La presión se intensificó al punto de que algunos programas sugirieron que su carrera podría ser perjudicada si no controlaba mejor su comunicación pública. Paradójicamente, mientras parte del público lo criticaba duramente, otra parte transformaba la situación en combustible para su fama. Muchos de sus seguidores comenzaron a afirmar que este tipo de polémica es parte del carisma rebelde que Can Yaman siempre habría cargado. Esta división se volvió uno de los elementos centrales de la repercusión, un lado veía irresponsabilidad, otro veía personalidad. Al final,
La reacción inmediata a la declaración sobre libido dejó claro el tamaño de la figura que Can Yaman se había convertido. El incidente fue un estudio vivo de cómo una palabra, dicha sin filtro, puede transformarse en avalancha cuando involucra a un artista con enorme visibilidad. Todo se mezcló: opinión pública, feminismo, prensa sensacionalista, fandom, crítica cultural y el impacto de las redes sociales en la reputación de celebridades. Para Yaman, el episodio sirvió como lección de que comunicar en el mundo postdigital es siempre caminar en territorio minado, donde cada sílaba puede volverse símbolo, escándalo o juicio. En las semanas que siguieron a la polémica, la frase dicha por Can Yaman dejó de ser solo un comentario desafortunado para transformarse en un punto de inflexión dentro de su trayectoria pública. La cobertura intensa de perfiles de celebridades, programas de TV y columnas especializadas alimentó una narrativa de desgaste reputacional que comenzó a resonar más allá de Internet. Poco a poco, surgieron relatos de que aquella declaración aparentemente banal estaba provocando consecuencias concretas. Su imagen, hasta entonces asociada al encanto controlado, profesionalismo y presencia internacional, ahora enfrentaba un escrutinio más severo. El actor pasó a aparecer menos en campañas. Las negociaciones de patrocinio se desaceleraron y algunas marcas adoptaron una postura de esperar para ver, estrategia común cuando una figura pública enfrenta controversia. Productores y equipos de relaciones públicas, por su parte, comenzaron a reevaluar riesgos. Había temor de que asociar un proyecto de gran presupuesto a un artista rodeado de debate negativo podría comprometer la recepción del público, especialmente en trabajos dirigidos a audiencia familiar o mercados más conservadores, donde expresiones como libido cargan fuerte peso moral. En algunas empresas, reuniones internas discutieron si el actor debería o no continuar como rostro de campañas o si convenía pausar anuncios hasta que la ola de críticas disminuyera. No se trataba necesariamente de ruptura inmediata, sino de cautela. Cualquier decisión precipitada podría generar respuesta del fandom, y cualquier movimiento a su favor podría atraer críticas de grupos más sensibles a la cuestión. Además, comenzaron a circular rumores de que propuestas internacionales, especialmente para producciones europeas y colaboraciones fuera de Turquía, fueron congeladas temporalmente. No porque el actor hubiera perdido valor artístico, sino porque la industria de entretenimiento global es extremadamente sensible a la reputación en el corto plazo. Cuando un escándalo viral se instala, incluso si es desproporcionado al hecho original, los contratos pasan a ser examinados con lupa. Las cláusulas de imagen se vuelven más rígidas y los patrocinadores exigen garantías comportamentales para evitar crisis futuras. Fue precisamente esta dinámica típica de la era digital la que comenzó a rodear a Yaman. El actor no era solo analizado por el talento o la popularidad, sino por el riesgo de ser nuevamente asociado a declaraciones polémicas. Otro punto notable fue el impacto en la percepción dentro del propio ambiente profesional. Parte de la prensa especializada notició que ciertos directores y guionistas comenzaron a expresar preocupación con el clima alrededor del actor. Se comentaba que trabajar con alguien cuya presencia generaba discusiones inflamadas podría desviar la atención del producto final. Transformar entrevistas de divulgación en arenas de polémica y comprometer la armonía en los bastidores, donde confianza, respeto y percepción pública se interconectan fuertemente. Para algunos productores, especialmente aquellos actuando en telenovelas dirigidas a contratos internacionales donde cada detalle de imagen es negociado país por país, la declaración sobre libido representaba un riesgo de marketing. Paralelamente, el equipo de asesoría de Can Yaman necesitó reaccionar con estrategia. El actor ya tenía una carrera marcada por explosiones mediáticas y picos emocionales en entrevistas, y ahora la gestión de imagen se volvía más compleja. El equipo necesitó monitorear redes, identificar influencers amplificando críticas, controlar declaraciones, y al mismo tiempo, evitar que el silencio prolongado pareciera confirmación de culpa. La tensión era evidente: si hablaba demasiado, alimentaría aún más el escándalo; si no hablaba,
daría cabida a interpretaciones negativas. Fue en este contexto que comenzaron a circular análisis sobre la imagen de estrella difícil y si este estigma podría salpicar oportunidades futuras. Algunos canales sugirieron que la popularidad del actor, especialmente su base internacional, funcionó como amortiguador, impidiendo que la polémica se volviera devastadora. Sin embargo, incluso con una base de fans fiel, la industria tiende a reaccionar de manera pragmática. Su prioridad es estabilidad de imagen. Para contratos de publicidad, dramas televisivos y producciones digitales, asociarse a polémicas puede significar pérdida de ingresos. Las empresas comienzan a cuestionar, ¿el va a generar ventas o va a generar crisis? Este tipo de pregunta, incluso no verbalizada públicamente, comienza a influir en decisiones de inversión. Mientras tanto, en los bastidores, algunas agencias pasaron a reevaluar cláusulas contractuales involucrando comportamiento público, entrevistas y exposición en redes sociales. La prensa especializada comentó que, tras el episodio, al equipo del actor se le orientó a organizar con más rigor sus compromisos, evitando situaciones informales en que declaraciones espontáneas pudieran ser mal interpretadas o recortadas de forma sensacionalista. Este ajuste de postura indicaba que la polémica se había vuelto una alerta para todos los involucrados. El mundo digital no perdona deslices y transforma segundos en narrativas virales. En el lado emocional, el propio actor pasó a lidiar con presión interna. Hubo periodos en que redujo significativamente las apariciones públicas, mantuvo distancia de entrevistas abiertas y se concentró en compromisos previamente estructurados, siempre controlados por su equipo. Esto alimentó especulaciones sobre posible desgaste psicológico o sobre el impacto de la polémica en su motivación profesional. Aunque estas especulaciones nunca fueron confirmadas, el hecho de que surgieran demostraba cuán vulnerable estaba su imagen en el debate público. Además, personalidades del medio artístico pasaron a comentar la situación, ampliando el desgaste. Algunos profesionales defendieron que el actor estaba siendo víctima de exageración colectiva y que su declaración había sido interpretada con mala fe. Otros, sin embargo, argumentaron que Yaman necesitaba madurar comunicacionalmente, pues su personalidad explosiva ya había generado ruidos en otras ocasiones. Este tipo de análisis, proveniente de colegas de profesión, reforzaba la percepción de que la crisis no era solo mediática, sino también profesional. Todo esto culminó en una sensación de que la carrera de Yaman estaba entrando en una fase delicada. Necesitaba reequilibrar su imagen. Reconquistar confianza de sectores más sensibles de la audiencia y mostrar profesionalismo redoblado para productores y patrocinadores. La polémica se había convertido en un parteaguas, o sería una caída significativa en su reputación, o se transformaría en una oportunidad de reposicionamiento, algo que solo el tiempo mostraría. Al final de cuentas, el episodio probó que una sola frase, aislada o no, puede alterar profundamente la dinámica comercial y profesional de un artista en la era digital. La industria, por más que admire talentos, opera con base en riesgo y percepción. Y, durante semanas, el nombre de Can Yaman, antes asociado a encanto y carisma, quedó ligado a debates sobre responsabilidad pública, machismo, lenguaje corporal y profesionalismo en el ambiente artístico. La reacción de la industria fue clara: mantener cautela hasta que el huracán mediático disminuyera. Incluso después de que bajara la polvareda, algunas marcas y productores continuaron evaluando si valdría la pena reanudar colaboraciones, probando que la frase sobre libido generó consecuencias mucho más profundas que un simple debate momentáneo. Cuando la frase de Can Yaman ya se había transformado en un asunto nacional, casi un fenómeno social sobre comportamiento y lenguaje en el entretenimiento, la discusión dejó de estar restringida al público y pasó a resonar también dentro de la propia clase artística. La reacción de colegas, comentaristas culturales y profesionales de la industria formó una especie de coro multifacético, en el cual críticas, defensas, advertencias y análisis coexistían a veces armoniosamente, a veces en choque directo.
Este movimiento colectivo acabó ampliando el peso de la polémica y moldeando la forma como el actor sería visto de ahí en adelante. En los bastidores de las producciones televisivas, comenzaron a circular relatos de que directores, guionistas y productores tenían opiniones divididas sobre la repercusión. Algunos profesionales argumentaban que Yaman había sido víctima de una tormenta digital exagerada, típica de la era de los recortes rápidos e interpretaciones sensacionalistas. Según este grupo, la frase sobre libido no pasaba de un comentario sobre química escénica, una expresión espontánea que se escapó sin filtro y que, en otros tiempos, habría sido tratada como broma de bastidor. Insistían que, a pesar de la elección infeliz de palabras, el foco debía estar en la intención artística, no en interpretaciones moralizantes. Por otro lado, había un grupo igualmente expresivo que veía el episodio como reflejo de una falta de cuidado recurrente en el comportamiento del actor. Para estos colegas, la polémica no era un episodio aislado, parecía, a sus ojos, parte de un patrón en el cual Yaman dejaba escapar comentarios impulsivos, generando ruido o incomodidad pública. Algunos profesionales llegaron a mencionar que, siendo una figura internacional con alto impacto mediático, él debería medir palabras con más precisión, especialmente en un clima social en que las discusiones sobre machismo, objetificación y respeto en el ambiente profesional están más intensas que nunca. Este grupo destacaba que, incluso cuando la intención es neutra, la forma puede herir y los artistas necesitan ser responsables por el alcance de sus palabras. Mientras tanto, periodistas especializados en cultura y televisión también entraron en el debate, produciendo análisis que repercutían en las redes. Algunos sugirieron que la polémica era una alerta sobre la necesidad de educar a figuras públicas sobre comunicación sensible, especialmente en mercados conservadores o muy atentos a las cuestiones de género. Otros, sin embargo, defendieron que el actor estaba siendo juzgado por estándares imposibles, como si fuera obligado a dominar con perfección todos los códigos morales contemporáneos, incluso durante conversas informales. Este choque entre expectativas sociales y la espontaneidad del artista se volvió combustible para innumerables debates televisivos y discusiones editoriales que duraron semanas. Entre celebridades, la variedad de opiniones era notable. Algunos compañeros de elenco y actores con quienes Yaman ya había trabajado mostraron apoyo públicamente, comentando que él siempre demostró profesionalismo en los sets y que jamás vieron comportamiento inadecuado relacionado con sus compañeras de escena. Otros, más críticos, señalaron que, incluso sin mala intención, su postura frecuentemente daba margen a interpretaciones problemáticas. Este tipo de comentario, proveniente de personas cercanas a la industria, aumentaba el peso de la discusión porque ya no se trataba solo de la opinión de internautas, sino de gente que trabaja en los bastidores y entiende cómo funciona la dinámica profesional. Al mismo tiempo, los fans del actor formaron un frente de defensa casi inmediato. En páginas dedicadas a él, surgieron largas explicaciones, teorías, vídeos y comentarios intentando contextualizar la frase. Muchos señalaban que la palabra libido había sido sacada del contexto original y que Yaman, en realidad, hablaba sobre energía dramática, química interpretativa e intensidad emocional que los actores necesitan transmitir al público. Algunos fans más fervorosos llegaron a organizar campañas de limpieza de imagen, denunciando cuentas que compartían el fragmento editado y corrigiendo informaciones consideradas distorsionadas. Sin embargo, esta propia defensa intensa reavivó debates. Pues los críticos alegaban que los fans estaban intentando justificar algo que merecía reflexión. Ante la presión pública creciente, surgió una expectativa colectiva por parte de periodistas, fans, colegas de profesión y hasta del público más distante. Se esperaba que el actor se posicionara. Esta expectativa no era exactamente homogénea. Algunos querían una retractación formal, otros, una explicación contextual, otros, solo silencio estratégico hasta que el ruido disminuyera. Pero algo era cierto, la ausencia prolongada de una respuesta era interpretada como parte del problema.
Con esto, la cuestión pasó del campo de la opinión sobre la frase y migró al campo de la narrativa sobre la responsabilidad y madurez pública del actor. Y fue en este escenario que comenzaron los intentos de reparación, aunque discretos. En los bastidores, se comentaba que el equipo de Yaman comenzó a trabajar en una estrategia de reacercamiento público. Esta estrategia incluía participación en eventos benéficos, entrevistas más moderadas, refuerzo de campañas positivas y mayor control sobre las situaciones en que él concedería declaraciones espontáneas. Algunas de estas movilizaciones fueron percibidas por observadores atentos, que notaron que el actor pasó a surgir en contextos más técnicos, humanitarios o profesionales, y menos en ambientes desenfadados donde frases sueltas pudieran generar nuevos problemas. También se reportó que Yaman habría conversado privadamente con personas del medio artístico, explicando su intención real en la entrevista que dio origen a la polémica. Estas conversaciones no fueron documentadas públicamente, pero fuentes cercanas al medio sugirieron que él buscó aclarar malentendidos con colegas que se manifestaron de forma crítica, intentando reconstruir la red de confianza profesional que había sido afectada. Aunque no hizo una retractación pública directa, diversos análisis mencionaron que sus movimientos posteriores demostraban conciencia del impacto de la frase y disposición para ajustar su postura. Por otro lado, comentaristas culturales destacaron que el intento de reparación no sería suficiente mientras el actor no asumiera una posición directa y explícita sobre lo que había pasado. Este grupo defendía que, en el mundo actual, la transparencia es parte del compromiso ético de las figuras públicas y que comentarios ambiguos o movimientos indirectos podrían ser vistos como evasión de la responsabilidad. Sin embargo, había también quien argumentaba que, dada la naturaleza exagerada de la reacción inicial, el actor no tenía obligación de hacer una disculpa que no reflejara su intención real. Una vez más, la polémica se volvía una discusión filosófica sobre moralidad pública, lenguaje y fama. Así, el episodio acabó ganando vida propia, ya no era solo sobre una palabra, sino sobre el comportamiento ético de las estrellas, sobre cómo los artistas deben posicionarse ante crisis, sobre el papel del fandom en la narrativa, sobre la responsabilidad de la prensa en los recortes de vídeo y sobre los límites de la espontaneidad en el ambiente digital. La polémica se transformó en una especie de estudio de caso sobre cómo las celebridades modernas necesitan navegar un escenario lleno de trampas narrativas, donde cualquier desliz puede generar semanas de repercusiones. Al final, lo que quedó claro para muchos profesionales del medio artístico es que el episodio sirvió como alerta para todo el sector. Colegas comentaron, incluso, que la situación de Yaman hizo que muchos actores y actrices reconsideraran la forma como se comunican públicamente, percibiendo que la frontera entre el comentario inocente y el escándalo mediático es cada vez más delgada. La propia clase artística, al observar el caso, pasó a reflexionar sobre la necesidad de entrenamientos de medios, orientaciones de asesoría y una postura más cuidadosa en el trato con la prensa. El intento de reparación de Can Yaman, aunque no haya sido grandioso o explícito, marcó una fase de introspección en la carrera del actor. Tras el impacto inicial, comenzó a parecer más comedido, más calculado, más consciente de la mirada pública como alguien que comprendió el costo de una frase dicha sin pensar en el eco que tendría. La polémica no borró sus talentos, pero dejó marcas en la dinámica profesional, en las relaciones con fans, en las expectativas de colegas y en el modo como su imagen sería tratada de ahí en adelante. Y la respuesta colectiva, críticas, apoyo, pedidos de disculpas, análisis y debates se volvió parte integral de esa historia, mostrando que, en el mundo de la fama contemporánea, ningún comentario existe solo, todo reverbera, todo retorna, todo moldea. El simple uso de la palabra libido por parte de Can Yaman, en una entrevista que inicialmente parecía banal, abrió un debate que trascendió al actor, trascendió el contexto original de la conversación y llegó a cuestionar la forma en que la sociedad contemporánea maneja el lenguaje, la moralidad, la representación y la responsabilidad pública. De repente,
lo que pudo haber sido solo una expresión espontánea sobre la química en escena se convirtió en el punto de partida para una discusión mucho más grande sobre cultura, expectativas sociales y el papel simbólico de las estrellas. El incidente no fue solo un comentario malinterpretado, se convirtió en un microcosmos de las tensiones culturales que moldean la manera en que nos comunicamos en público y consumimos narrativas sobre las celebridades. En primer lugar, es importante entender que, en el escenario actual, las figuras públicas no se limitan al trabajo técnico que realizan. Un actor no es solo un intérprete de personajes, se transforma, queramos o no, en una referencia de comportamiento. Cada gesto, cada frase, cada lección de palabras es analizada, amplificada y reinterpretada por una audiencia que espera de ellos una postura casi pedagógica. Vivimos en una época en la que la frontera entre la vida privada y la vida pública se ha disuelto, y las celebridades terminan ocupando una función simbólica que va mucho más allá de su profesión, se convierten en modelos sociales, ejemplos éticos, influenciadores involuntarios. Y esta expectativa se intensifica especialmente cuando el artista tiene alcance internacional. Es en este contexto que la palabra libido se vuelve problemática. No por ser un término prohibido es parte del vocabulario común, usada en campos como la psicología, la medicina e incluso el análisis cinematográfico, sino porque carga con una connotación semántica que, fuera de un ambiente técnico, suele asociarse al impulso sexual. Cuando se asocia a compañeros de trabajo, especialmente mujeres, el término puede evocar interpretaciones de objetificación, sexualización involuntaria o falta de profesionalismo, incluso cuando la intención del artista es puramente metafórica. La sociedad actual es extremadamente sensible a estos matices, no por exageración, sino porque hay un historial real de comportamientos inapropiados normalizados a lo largo de décadas en el medio artístico. Así, cualquier desvío lingüístico que parezca trivial para unos puede ser un detonante para otros. En muchos mercados culturales, principalmente aquellos con códigos sociales de pudor muy marcados, como el turco, esta sensibilidad es aún más pronunciada. Los medios turcos, conocidos por debates acalorados sobre la moral pública, los valores tradicionales y la conducta de las celebridades, amplifican todo lo que se acerca a temas considerados íntimos o incompatibles con la imagen del buen ejemplo. Esto crea un ambiente donde cada palabra dicha por una figura popular debe atravesar filtros invisibles antes de llegar al público, so riesgo de desatar reacciones desproporcionadas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La expresión libido, que podría haber pasado desapercibida en un contexto europeo o latinoamericano, adquirió una dimensión gigantesca dentro de un ambiente cultural más conservador. Pero el punto más interesante del debate no es el término en sí, sino lo que revela sobre el choque entre dos lógicas, el discurso informal entre bastidores y el discurso público. En el ambiente interno de las grabaciones, los actores frecuentemente usan términos coloquiales para describir la energía, la intensidad emocional o la conexión con su compañero de escena. Palabras como química, conexión, tensión dramática, e incluso expresiones metafóricas que involucran sensualidad aparecen de forma natural, pues forman parte del vocabulario del arte de actuar. La actuación, después de todo, involucra cuerpo, emoción y expresividad. El vínculo entre dos actores necesita parecer profundo y verdadero para que el público le crea. Sin embargo, lo que nace entre bastidores con naturalidad no puede trasplantarse directamente al discurso público sin adaptaciones. Y, cuando los artistas olvidan esta frontera, ocurren incidentes como el de Yaman. También está el factor de las audiencias globales. Hoy, una declaración hecha en un programa local es llevada inmediatamente a redes sociales internacionales, traducida por fans, reaprovechada por páginas de entretenimiento y debatida por públicos que no comparten el mismo repertorio cultural. Una palabra puede entenderse de forma totalmente diferente cuando cruza fronteras lingüísticas y culturales. Un término que suena técnico en un idioma puede sonar vulgar en otro.
Una frase que se percibe como broma en un determinado país puede interpretarse como inapropiada en otro. Y esta multiplicidad de interpretaciones crea una especie de campo minado para las figuras públicas que se expresan con espontaneidad, porque cualquier matiz que se pierda se traduce en polémica instantánea. El episodio también sacó a relucir una cuestión recurrente en la era digital: la rapidez con que juzgamos, la velocidad con que se fabrican los escándalos y el poco espacio que hay para la reflexión antes de la reacción. Hoy, todo es inmediato, los fragmentos se recortan, los minutos se convierten en segundos, y los segundos se convierten en titulares. En este proceso, la intención original desaparece, y solo queda el fragmento que genera clics. La palabra libido circuló desconectada de cualquier contexto más amplio, y eso bastó para que se interpretara como señal de falta de respeto, insinuación o falta de profesionalismo. La polémica dejó claro que, en la sociedad actual, no reaccionamos a lo que una persona dijo, sino a lo que creemos que dijo de acuerdo con el fragmento que recibimos. Otro punto importante del debate se refiere a las responsabilidades de las celebridades. Algunos argumentan que no debemos exigir perfección discursiva a las figuras públicas, pues todos somos susceptibles a deslices. Para este grupo, la polémica fue un ejemplo de la cultura de la exageración, donde se busca motivo para indignarse incluso en situaciones inofensivas. Otros, sin embargo, defienden que las personas con gran visibilidad sí tienen la obligación de elegir sus palabras con cuidado, especialmente cuando se sabe que ciertas expresiones pueden generar incomodidad o reforzar estereotipos. Esta dualidad, libertad versus responsabilidad, es una de las tensiones más presentes en el mercado artístico contemporáneo. Y el caso de Yaman encaja perfectamente en este dilema. La discusión también reavivó conversaciones sobre la masculinidad, el comportamiento en el ambiente laboral y la delgada línea entre la naturalidad y la imprudencia. Algunos analistas argumentaron que es precisamente la normalización de términos cargados de connotación sexual en ambientes profesionales lo que mantiene vivas dinámicas de incomodidad para las mujeres. Otros recordaron que el actor no hizo ningún comentario de carácter personal u ofensivo, y que la asociación entre libido y química actoral ya ha sido usada por diversos críticos de cine. Sin embargo, la disputa entre estos puntos de vista revela que la sociedad todavía está construyendo y deconstruyendo reglas sobre lo que se puede decir y cómo se puede decirlo. El incidente también mostró que el público contemporáneo es profundamente sensible al simbolismo de las palabras. No importa solo lo que tú quisiste decir, sino lo que el otro entendió que dijiste. Las palabras no son solo instrumentos de comunicación, son indicadores de mentalidades. Cuando una celebridad usa un término con una fuerte carga simbólica, le ofrece al público una pista, un indicio de cómo piensa, de qué valores carga, de cómo ve el mundo. Aunque esta pista sea accidental. Y esto crea un vínculo directo entre el vocabulario y la imagen pública. Algo que los artistas necesitan manejar con habilidad. En última instancia, el escándalo en torno a la palabra libido revela mucho más sobre la sociedad que sobre el actor. Expone nuestras contradicciones, nuestros moralismos, nuestra tendencia a transformar el lenguaje en una herramienta de vigilancia ética, nuestra dificultad para manejar ambigüedades y nuestra incapacidad para aceptar que los artistas también son humanos. Al mismo tiempo, sirve como advertencia: el lenguaje es poderoso, cambiante y peligroso cuando se usa sin conciencia del ambiente en el que resuena. Una palabra que parecía inofensiva en el contexto original puede convertirse en el epicentro de un debate nacional. El caso de Yaman no será el último de este tipo. Mientras las celebridades representen no solo personajes, sino ideales sociales, mientras el público siga interpretando cualquier frase como una manifestación de valores, mientras Internet continúe amplificando cada matiz, incidentes así seguirán ocurriendo. Y quizá por eso este episodio fue tan discutido. No fue solo un desliz, sino un espejo cultural en el que el público, los medios y la propia industria pudieron verse y cuestionarse a sí mismos.